21 de junio de 1941. Berlín. Medianoche. Mientras millones duermen sin saber que el mundo está a punto de romperse, un mensaje sale de la capital del Reich hacia Moscú. No es una amenaza, no es una declaración de guerra, es una oferta, limitada, fría, calculada. Según un informe interno, Adolf Hitler autorizó un trato directo a Joseph Stalin horas antes de lanzar la mayor invasión de la historia. Un trato que prometía tiempo, fronteras, silencio, y que fue rechazado en el acto. Esta es la historia del momento en que dos dictadores no intentaron evitar la guerra, sino controlarla, y del precio que ambos aceptaron pagar. You won't find these stories anywhere else. Suscríbete ahora y dime en los comentarios, ¿habrías aceptado el trato o lo habrías rechazado como Stalin? La Cancillería del Reich estaba en calma, una calma densa, artificial. Los pasillos solían a café frío y a papel recién impreso. Los mapas del Este estaban cubiertos, no por secreto, sino por superstición. Nadie quería mirar demasiado tiempo lo que iba a ocurrir al amanecer. Hitler no estaba en la sala principal, había delegado, como hacía cuando no quería dejar huellas visibles. En un despacho lateral, 3 hombres revisaban un texto breve, sin sellos oficiales, sin membrete. Un documento diseñado para no existir. Lenguaje ambiguo, frases medidas al milímetro. No hablaba de paz, no hablaba de alianza, hablaba de estabilidad temporal, de líneas de interés, de evitar malentendidos operativos. No era una propuesta para detener la guerra, era una propuesta para posponerla o redirigirla. Según relatos posteriores de oficiales que vieron el texto aquella noche, Hitler estaba convencido de que Stalin todavía dudaba, de que el miedo al choque directo podía abrir una rendija, no una puerta. Una rendija bastaba. El mensaje no fue enviado por la vía habitual, ni embajadores, ni cancillerías. Viajó por un canal secundario. Un intermediario sin rostro. Un lenguaje que podía ser negado al día siguiente. Si funcionaba, sería histórico. Si fallaba, nadie admitiría que existió. A las 1:30, el mensaje salió de Berlín. A esa misma hora, a 1500 kilómetros al este, Moscú no dormía. El Kremlin estaba iluminado como en tiempos de crisis. No había gritos, no había carreras, solo pasos medidos y puertas cerradas con cuidado. Stalin odiaba el desorden, y aquella noche exigía control absoluto. El mensaje fue entregado sin ceremonia, un sobre, pocas páginas, ningún saludo. Stalin leyó en silencio. No levantó la vista, no preguntó quién lo había enviado, no pidió aclaraciones. Molotov, de pie frente a él, observaba cada gesto. Sabía que lo peligroso no era el contenido, sino el momento. Porque mientras aquellas palabras eran leídas, más de 3 millones de soldados alemanes ya estaban en posición. Motores apagados, radios en silencio, esperando. El texto ofrecía tiempo, un aplazamiento tácito, reconocimiento de esferas, una frontera temporalmente respetada. A cambio, silencio, inacción, ceguera estratégica. Era una invitación a no prepararse. Stalin dejó el papel sobre la mesa, encendió su pipa, caminó hasta el mapa de la Unión Soviética. No señaló Kiev, ni Minsk, ni Moscú. Señaló el espacio, la profundidad. Según testimonios posteriores, dijo una sola frase: si acepta, pierde. Si rechaza, sangra, pero sobrevive. No fue una decisión emocional, fue aritmética. Aceptar el trato significaba creer que Hitler cumpliría algo que ya había decidido romper. Significaba retrasar la movilización total, mantener fábricas donde el enemigo podía alcanzarlas, conservar ejércitos mal posicionados. Significaba ganar semanas y perder el Estado. Rechazarlo significaba aceptar el golpe, perder hombres, territorio, ciudades, pero ganar algo más valioso: tiempo real. Tiempo para mover la industria, tiempo para absorber el impacto, tiempo para que la guerra se volviera demasiado grande para Alemania. Stalin levantó la vista. Niet. No hubo contraoferta, no hubo negociación, no hubo segundo mensaje. El canal quedó en silencio. Horas después, al amanecer, Barbarroja comenzó.
Y el mundo creyó durante décadas que Stalin había sido engañado. Pero esa noche, Stalin no fue engañado. Eligió perder el primer acto, porque ya había decidido ganar el último. La respuesta no salió del Kremlin con prisas. No hubo llamadas, no hubo cables cifrados, no hubo movimientos visibles que delataran una reacción inmediata. Ese silencio era intencional. En Moscú, Stalin entendía algo que en Berlín se subestimaba sistemáticamente. El silencio también es una señal, a veces la más peligrosa. Mientras los generales alemanes asumían que la falta de respuesta indicaba confusión, dudas o miedo, en realidad significaba otra cosa. Significaba que la decisión ya estaba tomada y que no habría marcha atrás. El trato había muerto antes de nacer. Pero el verdadero punto de inflexión no fue el no, fue lo que vino después. Porque rechazar la oferta no implicaba quedarse inmóvil. Implicaba prepararse para lo inevitable, sin mostrarlo. Durante las siguientes horas, el Kremlin se convirtió en una cámara sellada. Las luces permanecieron encendidas. El humo de tabaco se acumuló bajo los techos altos. Nadie levantó la voz. Nadie improvisó. Cada palabra se midió como si pudiera costar 1.000.000 de vidas. Stalin reunió a un círculo extremadamente reducido. Molotov, Timoshenko, Zhukov, aún no plenamente rehabilitado, pero indispensable. No se habló de diplomacia. Se habló de geometría, de distancias, de tiempo. La pregunta no era si Alemania atacaría. La pregunta era cuánto territorio había que sacrificar para que el Estado sobreviviera. Según relatos posteriores de oficiales presentes en esas reuniones, Stalin no mostró sorpresa alguna cuando se mencionó la escala prevista del ataque. Ya la conocía. Los informes de inteligencia habían sido ignorados públicamente, pero no descartados en privado. Aquí aparece el primer error de interpretación histórica. Durante décadas se dijo que Stalin no creyó los informes, que subestimó a Hitler, que se negó a ver la evidencia. Pero lo que realmente hizo fue algo más frío. Eligió no reaccionar de forma visible. Porque una reacción temprana habría justificado el ataque, y una movilización abierta habría permitido a Alemania ajustar su golpe. Stalin necesitaba que Alemania atacara convencida de que la sorpresa funcionaría. Ese fue el verdadero cálculo. Mientras tanto, el mensaje alemán comenzó a circular, pero no donde Berlín esperaba. No llegó a ministerios, no llegó a embajadas, llegó a despachos técnicos, a oficinas sin nombre, a funcionarios cuyo trabajo consistía en mover fábricas, no ejércitos. Se emitieron órdenes discretas, redactadas como contingencias, nunca como reacción al trato. Ingenieros recibieron instrucciones para preparar planes de evacuación industrial preventivos, no inmediatos, no alarmantes, preventivos. Ferrocarriles comenzaron a revisar rutas alternativas hacia el este, no trenes llenos, solo cálculos. Cada decisión se tomó para no provocar a Berlín y para no tranquilizarla. Al mismo tiempo, en el oeste, los mandos fronterizos soviéticos no recibieron órdenes claras de combate. Y eso, durante años, fue interpretado como incompetencia. Pero algunos oficiales, interrogados décadas después, recordaron algo inquietante. No nos dijeron que resistiéramos a toda costa, nos dijeron que ganáramos tiempo. ¿Tiempo para qué? No lo sabían. En Berlín, el silencio de Moscú fue interpretado como validación. Hitler creyó que la oferta había sembrado dudas, que Stalin, al menos, no reaccionaría de inmediato. Eso bastaba. El trato había cumplido su función, incluso rechazado. Aquí se produce el primer giro silencioso de la historia. La propuesta no buscaba un sí, buscaba inmovilidad, y durante unas horas críticas la obtuvo, pero no del lado alemán. Cuando Barbarroja comenzó, el 22 de junio al amanecer, el golpe fue devastador. Aviación destruida en tierra, unidades rodeadas, comunicaciones cortadas. Todo ocurrió como Berlín lo había planeado. Todo, excepto una cosa. El Estado soviético no colapsó. No hubo golpe interno. No hubo vacío de poder. No hubo negociaciones desesperadas. Stalin no desapareció. No huyó. No improvisó discursos heroicos. Se sentó y dejó que el primer golpe pasara.
Aquí es donde el rechazo del trato empieza a mostrar su verdadero efecto. Aceptar la oferta habría significado creer que el golpe no llegaría. Rechazarla significó asumir que llegaría y dejar que llegara donde doliera menos a largo plazo. Las primeras retiradas no fueron caóticas, fueron brutales, mal ejecutadas, dolorosas, pero deliberadas en su objetivo estratégico: evitar el cerco total del núcleo estatal. No se trataba de salvar ciudades, se trataba de salvar tiempo, y ese tiempo empezaba a acumularse. Pero el precio aún no se había pagado. El amanecer del 22 de junio no trajo discursos, trajo ruido, motores, explosiones, radios gritando órdenes incompletas. Para los soldados soviéticos en la frontera occidental, el ataque no fue una sorpresa intelectual, fue una sorpresa física. Aviones sobre pistas, artillería antes de entender por qué, oficiales buscando teléfonos que ya no funcionaban. El golpe fue exactamente tan brutal como Berlín había planeado. Pero dentro del Kremlin, el ruido no cambió nada. Stalin recibió los primeros informes sin moverse de su silla. No levantó la voz, no pidió explicaciones, no buscó culpables. Sabía que ese momento llegaría desde la noche anterior. Aquí está la clave que rara vez se explica. El rechazo del trato no había sido un gesto diplomático, había sido una aceptación del impacto, una aceptación consciente de que la guerra comenzaría en el peor escenario posible, para poder moldear lo que vendría después. Los informes hablaban de aeródromos destruidos, de divisiones rodeadas, de comunicaciones perdidas, de mandos locales actuando por instinto. Todo eso era cierto, y todo eso estaba previsto. No en detalle, pero sí en esencia. Porque Stalin no estaba intentando ganar el primer mes de la guerra, estaba intentando que el Estado sobreviviera al primero. Mientras los generales pedían órdenes claras de contraataque, el centro no las daba. Y esa ausencia de órdenes, durante años, fue llamada parálisis. Pero según algunos oficiales que sobrevivieron y hablaron después de la guerra, la instrucción implícita era otra: no mueran por una línea en el mapa. Eso significaba algo muy concreto. Significaba ceder espacio para evitar el cerco total. Significaba romper formaciones antes de que fueran aniquiladas. Significaba perder prestigio para conservar estructura. El trato rechazado empieza a resonar aquí. Aceptar la oferta alemana habría fijado posiciones, habría congelado despliegues, habría obligado a defender lo indefendible. Rechazarla permitió algo más peligroso, pero más flexible: desorden controlado. La retirada no fue heroica, fue fea, fue sangrienta, pero evitó el colapso inmediato del núcleo industrial y político. Mientras tanto, en Berlín, el éxito inicial reforzó una ilusión peligrosa. Hitler estaba convencido de que el Estado soviético reaccionaría como Francia: un golpe rápido, desorganización, presión política, negociación. Ese era el error central, porque al rechazar el trato, Stalin había cerrado la puerta a cualquier negociación futura. No habría conversaciones, No habría mediación, solo desgaste. Y eso cambiaba completamente la naturaleza de la guerra. Aquí aparece el segundo nivel de la decisión. Stalin no solo rechazó la oferta de Hitler, rechazó la lógica de una guerra corta. Aceptó una guerra larga, industrial, total. Las primeras semanas confirmaron que el Ejército Rojo no estaba preparado para detener el golpe. Pero también confirmaron algo que Berlín no había calculado bien: la capacidad de absorción. Cada kilómetro cedido estiraba las líneas alemanas. Cada avance rápido multiplicaba los problemas logísticos. Cada victoria táctica acercaba a Alemania a una guerra que no podía sostener indefinidamente. Eso solo funcionaba si la Unión Soviética seguía existiendo. Y seguía existiendo porque el trato había sido rechazado. En esos mismos días, mientras las noticias eran catastróficas, trenes comenzaron a moverse hacia el este. No evacuaciones masivas visibles, no titulares, solo movimiento constante. Máquinas desmontadas, planos enrollados, personal técnico reasignado. Todo en silencio. No como respuesta al ataque, sino como continuación de una decisión tomada antes. La decisión de no creer en promesas. La decisión de no comprar tiempo falso. La decisión de pagar ahora,
para no desaparecer después. Pero el precio aún estaba aumentando, y pronto, incluso dentro del Kremlin, algunos empezarían a preguntarse si ese cálculo no había ido demasiado lejos, porque la guerra acababa de empezar, y ya exigía más de lo que nadie había previsto. En Berlín, el optimismo empezó a solidificarse en convicción. Los informes del frente hablaban de avances espectaculares. Cientos de miles de prisioneros, ciudades tomadas en días, ejércitos soviéticos aparentemente desintegrados. Para Hitler, aquello confirmaba su intuición más peligrosa. El rechazo del trato había sido un error desesperado de Stalin. Un gesto ideológico, no estratégico. Pero esa lectura era superficial. Dentro del alto mando alemán, algunos oficiales comenzaron a percibir una disonancia inquietante. Las victorias eran reales, pero no decisivas. El enemigo se retiraba, sí, pero rara vez luchaba hasta el último hombre. Las bolsas se cerraban, pero demasiadas unidades escapaban antes de ser aniquiladas. Era como golpear algo que cedía, pero no se rompía. Aquí se produce el primer gran quiebre en la narrativa tradicional. Durante décadas se afirmó que Stalin reaccionó tarde, que no entendió el ritmo de la guerra moderna, que pagó el precio de su paranoia. Pero algunos informes posteriores, redactados tras la guerra por oficiales alemanes, sugerían otra lectura. El enemigo no estaba improvisando, estaba absorbiendo. Según un resumen interno elaborado meses después, las fuerzas soviéticas no defendían posiciones clave como se esperaba, sino que priorizaban la retirada escalonada, incluso a costa de pérdidas severas. Eso no encajaba con la imagen de un liderazgo paralizado, encajaba con un liderazgo dispuesto a sacrificar capas para preservar el núcleo. Aquí entra en juego el verdadero significado del trato rechazado. Aceptar la oferta habría implicado congelar líneas, habría fijado objetivos, habría obligado a defender zonas críticas sin margen de maniobra. Rechazarla liberó algo mucho más peligroso, la elasticidad estratégica. Cada retirada ampliaba el campo de batalla. Cada avance alemán profundizaba su exposición. Cada día ganado por Alemania acortaba su margen a largo plazo. Pero este cálculo no era evidente en 1941. Dentro del propio sistema soviético comenzaron las dudas. Algunos mandos intermedios no entendían por qué no se ordenaban contraataques masivos. Otros interpretaban el silencio del centro como abandono. El miedo a ser acusados de cobardía competía con el instinto de supervivencia. Aquí el precio humano del rechazo empieza a hacerse insoportable. Ciudades abandonadas, civiles atrapados, ejércitos fragmentados. Nada de eso fue accidental, pero tampoco fue indoloro. Stalin no protegía a su pueblo, protegía al Estado, y esa distinción lo cambia todo. En septiembre, cuando la magnitud de la catástrofe era imposible de ocultar, algunos dentro del aparato comenzaron a cuestionar la decisión inicial. ¿Y si el trato, incluso falso, habría dado tiempo adicional? ¿Y si la sangre derramada ya era demasiado alta? Según relatos posteriores, alguien planteó esa posibilidad en voz baja. Stalin no respondió de inmediato. Caminó hasta el mapa, señaló la línea del Volga y dijo: «Aquí es donde la guerra deja de ser rápida. Aquí es donde empieza a ser nuestra». Ese fue el segundo momento clave, no visible, no registrado oficialmente, pero decisivo. Porque a partir de ese punto, la lógica cambió. Alemania ya no luchaba por una victoria política, luchaba contra el tiempo, contra la industria, contra la profundidad. Y todo eso había sido activado la noche en que el trato fue rechazado. Berlín aún no lo entendía. Seguía creyendo que el colapso era cuestión de semanas, pero el colapso no llegaba. Y cuando no llegó, empezó a hacerse evidente que alguien había calculado mal. La pregunta ya no era si Stalin había sido engañado. La pregunta era: ¿quién había usado a quién? En otoño de 1941, la guerra dejó de avanzar solo sobre el terreno. Empezó a avanzar sobre las mentes. En Berlín, los mapas seguían llenándose de flechas hacia el este. Pero las flechas ya no significaban lo mismo. Cada avance costaba más combustible. Cada ciudad tomada exigía más guarniciones. Cada kilómetro ganado alejaba a las divisiones del punto desde el que podían ser abastecidas con rapidez. El trato rechazado comenzaba a mostrar su verdadero efecto retardado.
Hitler había apostado a una victoria psicológica, una ruptura rápida, un colapso político. Eso no estaba ocurriendo. En los informes del Estado Mayor aparecieron palabras nuevas: resistencia inesperada, retiradas organizadas, falta de decisión final. Ninguna sonaba a derrota, pero todas indicaban desgaste. Aquí aparece el segundo gran giro de esta historia. No fue Alemania quien utilizó el trato como herramienta estratégica. Fue la Unión Soviética quien lo convirtió en una trampa temporal. Rechazar la oferta no solo cerró la puerta a la negociación, forzó a Alemania a comprometerse por completo, demasiado pronto. Porque una guerra corta permite errores, una guerra larga no. En Moscú, la atmósfera seguía siendo opresiva. No había celebraciones, no había discursos triunfales, solo trabajo continuo, turnos dobles, decisiones impersonales. La industria empezó a reaparecer, más allá de los Urales. Fábricas desmontadas meses antes volvían a producir, no con eficiencia, no con orden, pero con volumen. Ese era el punto. La guerra ya no se medía en kilómetros, se medía en toneladas. Cada semana que Alemania no ganaba de forma decisiva, perdía la ventaja estructural. Y esa semana existía, porque el trato había sido rechazado. En el frente, los comandantes alemanes empezaron a notar algo inquietante. El enemigo ya no reaccionaba de la misma manera. Ya no intentaba cerrar brechas a cualquier precio. Ya no defendía símbolos, defendía nodos, ferrocarriles, cruces, puentes. No era improvisación, era aprendizaje acelerado. Algunos oficiales lo entendieron antes que otros. En memorias publicadas tras la guerra, varios describieron una sensación común a finales de 1941. Sentíamos que avanzábamos, pero no hacia la victoria. Hitler, sin embargo, no aceptaba esa lectura. Para él, el rechazo del trato había sido una prueba de fanatismo, y el fanatismo, creía, se rompe con presión suficiente. Eso selló el destino, porque al no haber negociación posible, no existía una salida política. Solo existía la aniquilación mutua, o el agotamiento de uno de los dos. Y Alemania no estaba diseñada para el agotamiento prolongado. Aquí la decisión de Stalin alcanza su punto más oscuro. El sacrificio inicial había sido calculado, pero el precio acumulado superaba cualquier estimación previa. Millones de civiles bajo ocupación, ejércitos destruidos y recreados, pérdidas que ningún discurso podía justificar. Pero la estructura seguía en pie. Y mientras la estructura resistiera, la guerra continuaría. El trato rechazado había convertido la guerra en algo que Hitler no quería. Una guerra sin final rápido, sin gesto dramático, sin momento de victoria absoluta, solo desgaste. A finales de 1941, cuando las temperaturas cayeron y el avance alemán se ralentizó, la realidad empezó a filtrarse incluso en Berlín. No como admisión, sino como inquietud. ¿Y si el rechazo no había sido un error? ¿Y si había sido una invitación a una guerra que Alemania no podía ganar? Esa pregunta aún no tenía respuesta, pero ya era imposible ignorarla. El invierno llegó sin anunciar como salvación, llegó como veredicto. Las carreteras se endurecieron, los motores fallaron, las distancias, que en verano parecían manejables, se volvieron interminables. Para el ejército alemán, el frío no fue solo un problema climático, fue una revelación estratégica tardía. La guerra que debía haber terminado antes de las primeras nieves ahora exigía algo que Alemania no había preparado: resistencia prolongada. Aquí, el rechazo del trato alcanza su forma final, porque al no existir un acuerdo previo, no había límites, ni temporales, ni políticos, ni humanos. La guerra se había desatado en su versión más pura. En Berlín, las reuniones cambiaron de tono. Ya no se hablaba de colapso inminente, se hablaba de aguantar, de resistir el invierno, de ajustes necesarios. Palabras que nunca formaron parte del plan original. Hitler seguía convencido de que el enemigo estaba al borde del agotamiento, pero cada informe contradicho erosionaba esa certeza. La Unión Soviética no se desmoronaba, se endurecía. En Moscú, la atmósfera tampoco era de confianza. El rechazo del trato no había traído control inmediato, había traído una guerra de dimensiones incontrolables. Y aún así, el aparato seguía funcionando. No por inspiración, por coerción.
Stalin no era un estratega romántico, no creía en remontadas milagrosas, creía en sistemas que sobreviven incluso cuando las personas fallan. El sistema soviético estaba diseñado para absorber castigo. Eso no lo hacía justo, lo hacía viable. Mientras tanto, en el frente, algo empezó a cambiar. No de golpe, no de forma heroica, cambió en pequeños gestos. Un contraataque local que no buscaba recuperar terreno, solo desorganizar. Una defensa que no intentaba salvar una ciudad, solo ganar horas. Un repliegue que no terminaba en huida, sino en reorganización. La elasticidad estratégica se convirtió en rutina. Y esa elasticidad había sido posible porque no existía ningún compromiso previo, ninguna promesa que respetar, ninguna frontera acordada que defender. El trato rechazado había eliminado cualquier ilusión de estabilidad, y paradójicamente, eso dio margen de maniobra. Algunos oficiales alemanes comenzaron a expresar, en privado, una preocupación que no se atrevieron a formular en público. No sabemos cuándo termina esto. Esa frase, más que cualquier derrota táctica, marcó el verdadero punto de inflexión, porque una guerra sin final visible favorece al que puede esperar más tiempo. Alemania no podía. La Unión Soviética, aún destrozada, sí. Aquí se revela el costo real de la decisión de Stalin. El rechazo del trato no salvó vidas a corto plazo, las multiplicó en sacrificio, pero creó una condición que ninguna victoria rápida alemana podía revertir: la imposibilidad de una solución política. Hitler no podía negociar después. Stalin no quería. Ambos habían cruzado un umbral invisible la noche anterior a Barbarroja. Uno creyó que el rechazo era fanatismo. El otro sabía que era una condena, pero también una apuesta. Cuando el frente se estabilizó parcialmente y la guerra entró en una fase distinta, ya no importaba quién había ofrecido qué. Lo único que importaba era quién podía seguir produciendo, quién podía seguir reclutando, quién podía seguir perdiendo, sin desaparecer. Y en ese cálculo brutal, el trato rechazado seguía pesando. Porque la guerra ya no se decidiría por sorpresa, se decidiría por resistencia. Y esa había sido la decisión desde el principio. En 1942, cuando la guerra ya había devorado cualquier ilusión de control, comenzaron a aparecer grietas, no en el frente, sino en la interpretación de lo ocurrido. No eran documentos oficiales, no eran comunicados públicos, eran murmullos dentro de estados mayores, recuerdos mal cerrados, frases sueltas en interrogatorios posteriores. Algunos oficiales alemanes empezaron a admitir algo incómodo. Tal vez el rechazo no fue un error. Esa idea era peligrosa, porque implicaba que la guerra no se había descontrolado por accidente, implicaba que alguien había empujado deliberadamente hacia ese abismo. Aquí aparece el segundo gran giro. Durante años, la narrativa dominante fue que Hitler había subestimado a la Unión Soviética y que Stalin había sido sorprendido. Pero ciertas evaluaciones internas, redactadas más tarde, insinuaban otra posibilidad: que el rechazo del trato no solo frustró un plan alemán, sino que obligó a Alemania a jugar una partida que no había elegido. Una guerra total, sin válvula de escape. Al no existir ningún acuerdo previo, ningún marco diplomático que preservar, Alemania quedó atrapada en una lógica binaria: avanzar o colapsar. No había espacio para pausas estratégicas ni para reajustes políticos. En otras palabras, el rechazo cerró todas las salidas. Eso convirtió cada revés en una amenaza existencial. Mientras tanto, en Moscú, el precio de la decisión se hacía cada vez más evidente. El Estado sobrevivía, sí, pero lo hacía devorando todo a su alrededor. El poder se centralizó aún más, la represión aumentó, la tolerancia al error desapareció. Stalin no celebraba su apuesta, la administraba, porque una vez rechazada la oferta, no había retorno posible. La victoria ya no era una opción gloriosa, era una necesidad estructural. Si el sistema fallaba, no habría negociación que lo salvara. Algunos dentro del aparato comenzaron a comprenderlo. Según relatos posteriores, un alto funcionario dijo en privado: "No luchamos para ganar, luchamos porque no hay alternativa". Esa frase resumía todo. El trato rechazado no creó esperanza, creó inevitabilidad. Para Alemania, la guerra se volvió una espiral sin freno. Para la Unión Soviética, una prueba de supervivencia absoluta. Ninguno podía detenerse sin desaparecer. Aquí la pregunta cambia de forma.
Ya no es quién tomó la decisión correcta, es quién aceptó antes el precio real. Hitler creyó que el rechazo era irracional. Stalin sabía que era letal, pero asumible a largo plazo. Uno apostó por el colapso ajeno, el otro apostó por la resistencia propia. Y en una guerra industrial, esa diferencia lo es todo. Cuando las tornas comenzaron a girar lentamente, cuando Alemania empezó a retroceder, algunos analistas alemanes reconocieron lo impensable. Que el punto de no retorno no fue Stalingrado, no fue Moscú, fue aquella noche silenciosa, antes de Barbarroja. La noche en que una oferta fue rechazada sin discusión. Porque en ese rechazo se decidió que la guerra no tendría atajos, ni salidas limpias, ni compromisos. Solo desgaste, hasta que uno dejara de existir como potencia. Y Alemania no estaba construida para eso. Cuando la guerra empezó a inclinarse de forma irreversible, la historia buscó explicaciones simples. Batallas con nombres claros, fechas memorables, ciudades símbolo. Pero el verdadero punto de inflexión no tuvo cañones, no tuvo discursos, no tuvo testigos públicos. Fue un rechazo, una palabra seca, sin dramatismo, sin negociación. Niet. Con el paso de los años, cuando los archivos comenzaron a abrirse y los protagonistas a desaparecer, algunos historiadores empezaron a unir puntos que antes parecían inconexos. La evacuación industrial precoz, la elasticidad estratégica inicial, la ausencia total de vías diplomáticas posteriores. Todo conducía al mismo instante. La noche en que Stalin rechazó el trato. No porque creyera que podía ganar rápido, sino porque sabía que aceptar significaba perder seguro. Aquí está la verdad incómoda que deja esta historia. El rechazo no evitó la guerra, la empeoró, multiplicó el sufrimiento, amplió la escala, condenó a millones, pero también impidió algo aún más peligroso, una falsa paz, una pausa engañosa, una derrota aplazada que habría destruido al Estado soviético desde dentro. Stalin no eligió el camino menos sangriento, eligió el único que dejaba una posibilidad de supervivencia estructural. Eso no lo convierte en héroe, tampoco en genio moral. Lo convierte en alguien dispuesto a pagar cualquier precio, siempre que el sistema siguiera existiendo. Hitler, por su parte, nunca entendió del todo qué había ocurrido aquella noche. Para él, el rechazo fue una provocación ideológica, una muestra de obstinación, un desafío personal. Nunca lo interpretó como lo que realmente era, una trampa temporal. Al rechazar el trato, Stalin obligó a Alemania a una guerra sin final corto, sin solución política, sin salida honorable. Una guerra que exigía más de lo que el Reich podía sostener. No en moral, no en industria, no en tiempo. Y en una guerra moderna, el tiempo es el arma definitiva. Décadas después, algunos analistas resumieron esa decisión con una frase inquietante. La Unión Soviética ganó la guerra el día que aceptó perderla al principio. No es una frase cómoda, no es una lección edificante, es una advertencia. Porque esta historia no trata de buenos y malos, trata de decisiones irreversibles, de líderes que eligen entre opciones catastróficas y escogen la que creen menos letal a largo plazo. El trato existió, fue real, fue rechazado, y en ese rechazo se selló el carácter total de la guerra. No hubo engaño ingenuo, no hubo sorpresa absoluta, hubo cálculo frío frente a cálculo equivocado. Uno pensó que controlaba el inicio, el otro aceptó no controlar nada, salvo la resistencia. Y en esa diferencia mínima se decidió el destino de Europa. You won't find these stories anywhere else. Si esta historia te hizo replantear lo que creías saber, suscríbete y deja un comentario. ¿Crees que Stalin tuvo otra opción real aquella noche?